Hola, somos Francisco y vamos a mostrar cómo hacer nieve instantánea. Hemos elegido esta práctica porque uno de los atractivos de la química es visualizar reacciones sorprendentes a partir de los componentes de nuestro experimento. Hoy veremos cómo hacer nieve instantánea con un experimento sencillo y donde utilizaremos reactivos no tóxicos. En un principio, los objetivos que queremos conseguir haciendo esta práctica uno es crear nieve artificial. La otra es ver los cambios de fase y estado de cada componente en esta práctica y visualizar una reacción química sorprendente. Bueno, y aquí tenemos a estos niños espectadores que van a ver cómo hacemos esta práctica. Los materiales son poliacrilato de sodio, un vaso de precipitados y agua destilada. Los pasos para hacer esta práctica son: introducimos el poliacrilato de sodio en un vaso de precipitados y llenamos hasta casi 3/4 del vaso. Y el último paso es esperar a que la reacción química se haga. Como veis, se ha producido... Bueno, ¿y sabéis dónde hemos sacado poliacrilato? Ni idea. De una almohada, de un oso polar. De un muñeco de nieve. Lo hemos sacado de un pañal. ¿Y vosotros qué sabéis para qué sirve? Ni de broma. Para que el cojín esté más blando. Pero ¿qué te ha dicho que el cojín no? Bueno, el poliacrilato está en los pañales para cuando el bebé se hace pipí, que el pipí sea absorbido y no llegue a lo que viene siendo la carne del bebé. Entonces, aquí se puede ver que el poliacrilato ha absorbido el agua. ¿Veis? Lo que eran polvos se han transformado en poliacrilato hidratado. Pa' mí. Yo lo cojo aquí. Pa' mí. El poliacrilato de sodio es un polímero formado por monómeros y la capacidad que tiene de absorber grandes cantidades de agua se debe a que su estructura molecular existe grupos de carboxilatos de sodio que cuelgan de su cadena principal del compuesto. Y estos grupos, al entrar en contacto con el agua, liberan el sodio, dejando libres los iones negativos de carboxilo. Una vez estén formados ya los iones de carboxilo, como son negativos, como vemos aquí, se repelen y hacen estirar la cadena. Y esto lo que hace es que aumente su volumen. Y para que el compuesto vuelva a ser estable y neutro, los iones captan moléculas de agua. De ahí su gran capacidad de absorción del agua. Debido a sus cualidades, el poliacrilato de sodio es utilizado en pañales, toallitas higiénicas y en procesos químicos que requieran absorción de agua. El poliacrilato de sodio tiene una característica de parecerse a la nieve a simple vista, por eso es utilizado para fabricar nieve artificial.